Bienvenidos una vez más a nuestro canal, ese rincón donde desgranamos las historias que nos mueven, las tendencias que nos cautivan y las conexiones que forjan nuestro mundo globalizado. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que sinceramente nos tiene a todos aquí con la intriga hasta arriba, picando la curiosidad como si de un tesoro escondido se tratara. Vamos a hablar de dos nombres que, aunque a primera vista podrían parecer de mundos completamente distintos, han logrado una conexión fascinante, una especie de invasión, pero de las más bonitas que podemos imaginar. La invasión turca que está conquistando Italia. Y cuando hablamos de esta conquista, no hablamos de ejércitos ni de territorios, sino de la fuerza imparable de la cultura, de las historias que tocan el alma y de las estrellas que brillan con luz propia. Sí, han oído bien. Estamos hablando de dos iconos, uno que evoca la aventura clásica y otro que representa la nueva ola de talento turco, que están haciendo maravillas en la península itálica. Prepárense para un viaje lleno de nostalgia, romance, éxitos televisivos y un vistazo profundo a cómo la cultura turca, a través de sus cautivadoras historias y sus carismáticas estrellas, está dejando una huella imborrable en Italia, un país con una tradición cultural tan rica y profunda. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperan? Denle a ese botoncito rojo que tanto nos alegra ver, activen la campanita para que no se les escape ni uno de nuestros vídeos, porque hoy, créanme, se van a quedar pegados a la pantalla, cautivados por esta fascinante fusión cultural. Cuando pensamos en Sandokan, ¿qué nos viene a la mente? Para muchos de nosotros, especialmente para aquellos que crecimos con esas series que marcaban la infancia y la adolescencia, Sandokan es sinónimo de aventura trepidante, de piratas intrépidos que surcaban mares desconocidos, de selvas exóticas que olían a misterio y a peligro, y de un carisma que traspasaba la pantalla y se instalaba directamente en nuestros corazones. Hablamos del Tigre de Malasia, un personaje cuya leyenda fue inmortalizada, interpretado magistralmente por el icónico Kabir Bedi. Y sí, sé que Kabir Bedi es de origen indio, pero la figura de Sandokan se convirtió en un fenómeno mundial, y Italia, se enamoró perdidamente de este personaje y de su épica saga. La serie de televisión italiana Sandokan, producida en los años 70, no fue solo un éxito, fue un hito cultural, un verdadero acontecimiento social. Hizo que millones de italianos, jóvenes y adultos, soñaran con islas lejanas y sus tesoros, con luchas por la libertad y la justicia, con amores imposibles que desafiaban las convenciones y las adversidades. Sandokan se convirtió en un héroe para toda una generación, un referente de valentía y de espíritu indomable. Y lo más fascinante de todo esto es que esa conexión profunda y visceral no se ha roto con el paso del tiempo. Todavía hoy, cuando se menciona a Sandokan en Italia, se evoca instantáneamente una época dorada de la televisión, una sensación de aventura pura y desenfrenada, y un recuerdo nostálgico de una televisión que, con pocos recursos pero mucha imaginación, nos transportaba a otros mundos, a realidades distintas. Imaginen la fuerza de un personaje de una historia, que décadas después de su emisión original, sigue siendo un referente, un símbolo de heroísmo, de fantasía y de esa chispa de rebeldía que tanto nos atrae. Italia, con su riquísima historia de héroes y leyendas de personajes mitológicos y épicos, acogió a este pirata malayo, a este rebelde con causa, como si fuera uno de los suyos, y lo sigue recordando con un cariño especial, casi como un miembro más de su panteón de héroes. Es la prueba irrefutable de que una buena historia, bien contada y con un protagonista carismático tiene el poder de trascender fronteras, de romper barreras lingüísticas y culturales, y de perdurar a través de las generaciones. Ahora, démosle un giro completo a nuestra narrativa y aterricemos en el presente, porque la conquista turca en Italia no se detiene en los ecos del pasado. Si Sandokan representó una época de aventura clásica, la nueva invasión turca llega de la mano de historias conmovedoras que tocan el alma, dramas intensos que te atrapan desde el primer minuto, y sobre todo, de estrellas emergentes que están cautivando al público italiano con su talento fresco, su gran atractivo y su capacidad para conectar con las emociones más profundas. Y en este capítulo de la conquista moderna, hay un nombre que resuena con una fuerza arrolladora, un nombre que se ha convertido en sinónimo de éxito, Demet Özdemir. ¿Quién es Demet Özdemir? Para quienes aún no la conozcan, prepárense para descubrir a una de las actrices turcas más populares y queridas del momento. Conocida internacionalmente y de manera muy especial en Italia, por su papel protagónico en la serie Erkencikus, donde interpretó a Sanem, una joven aspira. Escritora llena de sueños y ambiciones que por una serie de giros del destino, termina trabajando en una agencia de publicidad, Demet ha conquistado corazones en Italia de una manera espectacular.
casi como si hubiera aterrizado directamente desde un cuento de hadas. La serie, que en Italia se emitió con el título Deidre Amer, Lealí del Sogno, ha sido un auténtico fenómeno televisivo, superando todas las expectativas y marcando un antes y un después en la forma en que Italia consume producciones televisivas extranjeras. ¿Y por qué creen que ha sido así? ¿Cuál es el secreto detrás de este arrollador éxito? Pues bien, la fórmula es bastante sencilla en su concepción, pero tremendamente efectiva en su ejecución. Primero, tenemos unas historias que son un cóctel perfecto de romance apasionado, comedia ligera y ese toque de drama que hace que el público se enganche de una manera casi adictiva. Las tramas suelen ser muy humanas, exploran las complejidades de las relaciones interpersonales, los sueños aplazados, las frustraciones cotidianas, los malentendidos que generan situaciones hilarantes y, a veces, dolorosas. Y eso, mis amigos, siempre conecta con la gente porque todos, en mayor o menor medida, nos vemos reflejados en esos personajes y en sus vivencias. Segundo, y quizás el factor más importante, es el carisma de los actores. Y aquí es donde Demet Özdemir brilla con luz propia, deslumbrando a millones de espectadores. Su naturalidad al actuar, su expresividad facial y corporal, su capacidad innata para transmitir emociones complejas y sutiles, son simplemente contagiosas. Verla en pantalla es como presenciar una clase magistral de actuación, donde cada gesto, cada mirada, cada palabra, está cargada de significado. Junto a su compañero de elenco en Erkenzicus, Can Yaman, formaron una pareja televisiva de ensueño, de esas que quedan grabadas en la memoria colectiva. La química entre ellos era palpable, casi eléctrica, y esto es algo que el público adora, que consume con avidez. Verlos interactuar en pantalla era como presenciar una historia de amor real, con todas sus idas y venidas, sus malentendidos que generaban tensión, sus celos furtivos y, por supuesto, sus momentos de pura pasión, ternura y complicidad. La serie se convirtió en un éxito arrollador, emitiéndose durante mucho tiempo en Italia y generando audiencias masivas, superando a producciones locales y consolidándose como la reina de las tardes y las noches. Pero la influencia turca en Italia no se limita a una sola serie o a un solo actor, por muy populares que sean. Lo que estamos presenciando en Italia es, de hecho, una verdadera invasión de producciones turcas, una oleada imparable de historias que han encontrado en la península itálica un terreno fértil para florecer. Las telenovelas y series turcas han conquistado las tardes, las noches de prime time, y se han posicionado como una alternativa muy atractiva y refrescante a las producciones locales, o a las de otros países europeos y latinoamericanos que solían dominar las parrillas. Los canales de televisión italianos, con una visión estratégica y audaz, han apostado fuerte por ellas, invirtiendo en su emisión y promoción, y el público, respondiendo con un entusiasmo desbordante, ha validado esta apuesta. Lo fascinante de este fenómeno es cómo estas series, a pesar de provenir de una cultura y un idioma radicalmente diferentes, logran conectar de manera tan profunda con el público italiano. Los temas universales que abordan, como el amor en sus múltiples facetas, la importancia de la familia como pilar fundamental, la ambición desmedida y sus consecuencias, los conflictos sociales y las luchas de clases, resuenan en cualquier parte del mundo, y especialmente en un país como Italia, con una fuerte tradición de dramas familiares y pasiones desatadas. Y el estilo de producción, a menudo con una cinematografía cuidada y estéticamente atractiva, guiones bien elaborados que mantienen el suspense y la emoción, y actuaciones intensas y creíbles, las hace muy visuales, adictivas y fáciles de consumir. Volviendo a Demet Özdemir, su éxito en Italia no es una casualidad, es el resultado de una combinación de talento, trabajo duro y una conexión genuina con el público. Ella representa esa nueva generación de talento turco que ha sabido combinar el aprendizaje de las técnicas actorales, la disciplina y el profesionalismo, con una personalidad arrolladora y una capacidad innata para conectar con las emociones del espectador. Su personaje de Sanem en Erkenzicus se volvió icónico, una figura casi mítica para millones de italianos. La vimos pasar de ser una joven soñadora, algo torpe y con tendencia a meter la pata, a una mujer fuerte, decidida y resiliente, capaz de enfrentar desafíos tanto personales como profesionales con valentía y determinación. El público se identificó profundamente con sus luchas internas, sus anhelos más profundos, sus miedos y sus esperanzas, y celebró con júbilo cada uno de sus triunfos. Demet tiene esa cualidad tan preciada en el mundo de la actuación de hacer que sus personajes sean creíbles, cercanos, humanos, y eso es un don que pocos actores poseen en su máxima expresión.
Y es precisamente por eso que cuando los italianos ven a Demet Özdemir en pantalla, no solo ven a una actriz interpretando un papel, sino que ven a una estrella que les ha brindado horas y horas de entretenimiento de calidad, emoción a flor de piel y sobre todo, les ha permitido evadirse de la rutina diaria, transportándolos a un mundo de fantasía y romance. Pero no nos olvidemos del Sandokan original, porque su legado, su espíritu aventurero, sigue más vivo que nunca. A veces, cuando nos sumergimos en el vertiginoso mundo de la televisión de hoy, tan saturado de nuevas tecnologías y formatos innovadores, es importante recordar de dónde venimos, cuáles fueron esas historias y esos personajes que sentaron las bases de lo que hoy disfrutamos. Sandokan, con su espíritu rebelde, su código de honor inquebrantable y su lucha contra la injusticia, sentó las bases, allanó el camino, para que personajes como los que hoy vemos triunfar en las series turcas pudieran ser tan exitosos. Es esa mezcla única de aventura trepidante, romance apasionado y personajes complejos y multifacéticos lo que siempre ha atraído al público, lo que ha cautivado a las audiencias a lo largo del tiempo. Y es verdaderamente curioso cómo Italia, un país con una historia tan rica y profunda, una cultura tan potente y admirada a nivel mundial, se ha abierto de par en par a estas historias turcas, recibiéndolas con los brazos abiertos. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que es un intercambio cultural fascinante y muy enriquecedor. Italia, cuna del Renacimiento, de la ópera, de la moda de vanguardia y del diseño que marca tendencias, hoy abraza la narrativa turca con la misma pasión y el mismo entusiasmo con el que abraza su propia cultura milenaria. Piensen en la cantidad de horas que se han dedicado a ver estas series, en las conversaciones apasionadas que generan en las redes sociales, en las comunidades de fans que se forman alrededor de los actores y las tramas, en los debates que suscitan. Es un fenómeno social en toda regla, que va mucho más allá del mero entretenimiento. La invasión turca en Italia es un testimonio vivo y palpitante de la globalización de la cultura y de la capacidad intrínseca de las buenas historias para unir a las personas, para crear lazos emocionales, sin importar su origen geográfico, su idioma o sus diferencias culturales. Y los actores y las producciones turcas han sabido explotar este potencial de una manera brillante, con una estrategia inteligente y un profundo conocimiento del mercado. No se trata solo de exportar contenido audiovisual, se trata de crear conexiones emocionales duraderas, de generar afinidades profundas, de hacer que el público se sienta parte integral de esas historias, que las viva como si fueran propias. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? Sandokan nos recuerda la fuerza perdurable de los clásicos, la magia que reside en una historia bien contada y en un personaje inolvidable que, a pesar del paso del tiempo, sigue resonando en nuestras memorias. Demet Özdemir y las series turcas en general nos muestran la vitalidad, la innovación y el alcance global del entretenimiento contemporáneo, demostrando que las historias de calidad pueden nacer en cualquier rincón del mundo y conquistar audiencias masivas. Juntos, Sandokan y Demet Özdemir representan dos vertientes distintas pero complementarias de una misma y poderosa conquista cultural, la del corazón del público italiano. Es un fenómeno que merece ser analizado en profundidad, porque nos dice mucho sobre nuestros gustos colectivos, sobre lo que buscamos en las historias que consumimos, sobre la importancia de la conexión emocional y sobre cómo la cultura sigue evolucionando, fusionándose y transformándose en nuestro mundo cada vez más interconectado y digitalizado. Y aquí llegamos al final de nuestro viaje de hoy, un viaje que nos ha llevado desde las exóticas selvas de Malasia hasta las vibrantes calles de Estambul y las románticas ciudades de Italia. Hemos explorado esa maravillosa invasión turca que ha conquistado Italia, desde la épica aventura de Sandokan, que despertó la imaginación de generaciones, hasta el romántico encanto de Demet Özdemir y las series que hoy dominan las pantallas italianas con su intensidad y su emotividad. Hemos visto cómo estas historias, llenas de pasión desbordante, drama conmovedor y personajes inolvidables que se quedan con nosotros mucho después de haber terminado de verlos, han logrado traspasar fronteras, superar barreras lingüísticas y culturales, y conectar de manera profunda con un público diverso y exigente. Es realmente fascinante observar cómo la cultura se difunde en la era digital y cómo las narrativas turcas han encontrado un hogar tan cálido y receptivo en la península itálica. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan llevado consigo una nueva perspectiva sobre este fenómeno cultural. Antes de despedirnos, me encantaría saber su opinión, sus reflexiones y sus experiencias. ¿Han visto alguna de estas series turcas que han triunfado en Italia? ¿Cuál es su personaje turco favorito, ya sea clásico o contemporáneo? ¿Qué opinan de esta tendencia de la creciente popularidad de las producciones turcas en Europa y más allá?
Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos fascinantes temas. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, entretenido y les ha aportado valor, no olviden darle un gran me gusta, un pulgar hacia arriba. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman el mundo del entretenimiento, la cultura y quieran descubrir más sobre esta fascinante conexión entre Turquía e Italia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra creciente comunidad de exploradores culturales y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto, exploradores.